esta ley de identidad de género fue votada el año pasado. Yo la terminé votando en contra, a pesar de que incluso puse más de alguna indicación, porque por la pura y sencilla razón que en último minuto ingresaron a los menores de edad. Yo siempre dije que no tenía ningún problema, pero incluso yo fui de las personas que repuso la posibilidad de que una persona sobre los 18 años, cuando hacía este cambio de identidad y después se podía arrepentir, pudiera volver en cualquier minuto de la vida a la identidad que él considerara que era la pertinente. Mi reparo vino cuando ya involucraron a los menores de edad con el tema de la disforia de género, dado que la experiencia científica indica que muchísimos casos, más del 80% de aquellos casos, se terminan resolviendo antes de los 18 años. Y es por eso que creo que en esta ley se aventuró demasiado, incluyendo a los menores de edad. Y es por eso, solo por eso que yo voté en contra. Yo lo hubiera aprobado en la totalidad porque creo que cuando una persona adulta y ha vivido todo este proceso, que es tremendamente doloroso por lo demás, de ser biológicamente un sexo y sentirse del otro, yo no soy quien para juzgar que es un tema complicado. Ahora, creo que dado la evidencia científica, la disforia de género se suele dar y se resuelve naturalmente, normalmente antes de que se llegue a la madurez general. Te insisto, fui de las personas que participó, que incluso puse indicaciones, pero lamentablemente yo soy una legisladora que al final voto a conciencia y creo que el bien superior aquí de los menores no estaba resguardado. Mira, yo creo que es un tema que hoy día está muy en la palestra, que hoy en día las cosas se miran a través de esas posibilidades, pero tampoco es un tema tan que esté permeando todo el día, porque es cierto que es un tema importante, que es impactante, pero que es un tema que tampoco atañe a la sociedad completa. Hoy en día tenemos problemas, estamos viendo la reforma de pensiones, reforma de modernización de la salud, tributaria, educación, que en general afectan a un universo mucho más grande de personas. Entonces, sí, es importante, se hizo, pero no es una cosa que se siga todo el tiempo conversando y discutiendo, sino que ya está, y yo creo en la democracia, creo en el poder de la mayoría y se acata lo que la mayoría decidió. Mira, yo no me acuerdo exactamente qué pasó en ese minuto, pero están todos los diputados, es parte de nuestro juego, es parte de nuestra legislación y tenemos todo el derecho de hacer eso. Yo creo que en definitiva al final no se terminó llevando, eso es lo que yo pienso, sé que fue la moción de algunos, otros no quisimos seguir en el tema, pero es parte de lo que se hace y muchas veces se ejerce ese derecho como legisladores de pedirle al Tribunal Constitucional de ver si exactamente la ley que estamos promulgando está de acuerdo a nuestra Constitución y puede ser ejercida porque eso es el mínimo requisito que cualquier ley necesita. Bueno, te vuelvo a mi primera explicación. Yo, en el minuto que se discutió, vino un señor, una eminencia mundial, que transitó desde su pequeña infancia y a los 35 años se dio cuenta que su tránsito había estado mal hecho. Y todo esto, el cuento que él decía, que comimos con él, pero lamentablemente no se le tomó mucho la atención, a pesar que todos sus clientes en el mundo son por el mismo tema, que él había vivido culturalmente como en el otro sexo, dado a una influencia de su abuela. Es cierto que hay gente que viene genéticamente, otras culturalmente. Yo no soy experta ni científica, pero la ciencia dice que cuando hay esta disociación entre el sexo biológico y lo que la persona siente, al menos todo en el periodo de tránsito a la madurez, hay un proceso que respetar y que naturalmente vuelve a su eje principal. Yo lo único que espero es que las personas que están o sienten este tránsito, que es tremendamente doloroso, sufran lo menos posible. Pero bajo esa misma premisa te vuelvo a insistir que
si yo estuve en desacuerdo que los de 14 a 18 estuvieran, más en desacuerdo voy a estar en que los niños menores lo estén. Yo sé que es sufrimiento para muchas familias, pero los legisladores tenemos que legislar por el bien común, que es bastante más general y más global que casos particulares. La ley en un principio te permitía a los que lo habían hecho antes de los 18 años y no permitía a los que lo hacían después de los 18 años. Mi indicación era justamente que se pudiera retrotraer esa decisión cualquier persona a cualquier edad, aunque lo hubiera decidido a los 23, a los 25 o a los 30, porque nada te indica que en la vida tú puedas sentir y cambiar de opinión a los 35, a los 40, además, como hay varios casos que así ha sido. Entonces, esa fue una, por ejemplo, de las indicaciones que yo trabajé fuertemente. Más que arrepentimiento, depende de las causas porque tú has transitado. Puede haber una causa, yo me imagino, te insisto, no soy científica, pero puede haber una causa biológica, también puede haber una causa cultural, como en este caso yo te contaba que la abuelita lo vestía de rosado desde que era pequeño. Pueden ser muchas causas, puede ser algún trauma, algo que le pasó en su infancia, y como está en la variedad, yo creo que hay que darle tiempo a la naturaleza para que vaya en cierta forma llegando al centro donde tiene que llegar. Y existe la disforia, que es una condición que está escrita por la literatura, es tratada por los psicólogos y psiquiatras, entonces existe, o sea, no es, y hay muchos que tienen, sobre todo cuando eres pequeño, y sobre todo en un mundo donde se cuestiona mucho el tema, porque antiguamente no era cuestión. Yo cuando hablo con los psicólogos te dicen, hoy día me llegan muchos clientes preguntando, oye, fíjate que un chiquillo hombre dice, ¿sabes qué? Puede ser que yo tenga alguna tendencia, por ejemplo, homosexual, porque parece como que me gustan un poco los hombres. Entonces, existen todavía esos mitos de que porque un hombre puede encontrar buena pinta, un hombre puede decir, ah, tengo ramos. No. Y hoy en día, como todo esto está en boga, está en el ambiente, y la gente hoy día, los niños se cuestionan cosas que antes nunca se cuestionaban. Hoy en día los niños hablan de cosas que nunca se hablaban, que no era tema. Entonces, por eso mismo creo que tenemos que ser doblemente cuidadosos y siempre mirar a los expertos que son los científicos, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, que saben mucho más incluso de este tema que nosotros mismos.